Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Conexiones en Relación Internacional. En esta ocasión tenemos a nosotros a una extraordinaria entrevistada. Básicamente estamos hablando de la señora Mercedes Arauz, ex vicepresidenta de la República del Perú y también congresista, pero hay que decirlo, corresponde. Además, la vicepresidenta Arauz ha sido ministra, fue la primera mujer ministra de la cartera de Economía y Finanzas, una cartera que en otros países básicamente conocida como Hacienda, pero también corresponde mencionar que le tocó un momento muy particular cuando ella asume esta cartera de Economía y Finanzas, pues el momento básicamente era un contexto de crisis financiera internacional. Mercedes Arauz también ha sido ministra de la Producción, que en otros países se conoce como Ministerio de Economía, y también ministra de Comercio Exterior y Turismo. Actualmente, Mercedes es profesora principal de la Facultad de Economía y Finanzas de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico y comisionada de la Comisión de Banda Ancha para el Desarrollo Sustentable de UNESCO. Mercedes, un agrado y muchas gracias por estar con nosotros acá en Conexiones. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Carlos, y feliz de estar acá. Te faltó decir que yo firmé el Tratado de Libre Comercio con Chile. Ah, pero claro, absolutamente, absolutamente. Por eso que además vamos a hablar de la relación bilateral, nos conoces muy bien. Así es. Muchísimas gracias nuevamente por la gentileza que has tenido. Mira, nosotros antes de hacer esta nota hicimos un poco como correspondía de arqueología, y en una reciente columna de opinión, de tu autoría por cierto, señalaste lo siguiente: si no generamos una reingeniería de procesos públicos, seguiremos atascados sin proveer los entregables que la población requiere. Esa fue una de las frases que utilizaste en esta columna en un medio nacional en Perú. En línea con esta conclusión, Mercedes, ¿cuál es tu mirada prospectiva de la actual contingencia nacional? Pensando en quienes, por cierto, nos miran desde el exterior, ¿para dónde va el Perú en este minuto? Lamentablemente todavía estamos en una situación de crisis, y el peso de la crisis política en particular, más que crisis económica, es una crisis política, nos está dejando sin rumbo, sin una mirada de largo plazo, ¿no? Es cierto que el cambio que ha surgido desde que asume la presidenta constitucional, la señora Boluarte, ha sido una mejora versus lo que pasó durante el periodo del gobierno de Castillo, que hizo el golpe, ¿no? Antes de hacer el golpe, la verdad, había desarmado el Estado y no tenía rumbo, ningún rumbo. Ahora, como que los exfuncionarios más capacitados, muchos de ellos han regresado, algunos están tomando cargos de decisión, ministros, viceministros. Es decir, volvemos a tener las grandes políticas de Estado que ha tenido el Perú, que son buenas, o sea, están escritas además porque han sido pensadas desde hace más de 20 años, ¿no? Claro. Se pueden ir renovando, corrigiendo, pero digamos que estas políticas de Estado, como la apertura económica, la integración al mundo, son mandatos, el tema de una preocupación más seria por lo social también, están ahí presentes y están retomando los funcionarios como digamos que estamos más encaminados, pero no hay una mirada. La señora presidenta todavía no nos ha dado un mensaje de sí, se va a quedar hasta el 2026 como parece que va a suceder, porque la situación política nos indica eso hasta ahora. Si eso va a suceder, ¿qué va a pasar durante los 2 siguientes años para que el país se enrumbe en un buen camino de estabilidad económica y política? El Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, sí ha planteado una estrategia de reactivación económica, sobre todo basado en utilizar recursos para fomentar el consumo de las familias, aumentar la inversión pública, pero todavía no son tan claros los mensajes para que la inversión privada se reanime. Todavía la inversión privada, según las encuestas que saca el Banco Central de Reserva, están como muy cautos, para decirlo menos, ¿no? Y de verdad hemos tenido ya 3 trimestres donde ha habido una caída importante de la inversión privada, que eso es lamentable, ¿no? Porque el Perú no se merece esas circunstancias, porque la solidez macro sigue estando ahí. Perú tiene la menor deuda de América Latina, o sea, llegamos a 35% de nuestro PBI, no tenemos unas malas finanzas públicas, tenemos un sólido Banco Central de Reserva, una sólida Superintendencia de Banca y Seguros, es decir, todo lo macro muy sólido, pero la perspectiva de largo plazo todavía no está muy bien señalada. Creo que ese es el mensaje que todavía falta, un señalamiento hacia dónde vamos y, por supuesto, hacer más reformas. De hecho,
el Ministerio de Economía y Finanzas pidió facultades delegadas para poder hacer pequeñas reformas que ayuden a acelerar la inversión. Okay. Y sobre todo lo que es asociaciones público-privadas, sí, claro, ese tipo de cosas. Dentro del Plan Nacional de Inversiones para la Competitividad que tenemos, ¿no? Entonces, esas reformas que están haciendo son de facilitación de la inversión. Ojalá pues dinamicen más todavía y entusiasme al sector privado a venir a Perú, porque creo que sí hay oportunidades, siempre las hay. Muy necesario, ¿no? Es transmitir ese entusiasmo, ¿no? Y en esa misma línea, respecto del rol del sector privado, en tu opinión, Mercedes, este optimismo del que se hablaba hace varios años atrás, lo recuerdo muy bien, particularmente un presidente transmitía ese optimismo muy necesario. ¿Se mantiene? Las inversiones postergadas de capitales nacionales, ¿se empezarían a ejecutar en los próximos años, al final de este? ¿Crees tú que las condiciones están para ello? Algunos sectores podrían presentar quizás mayor dinamismo que otros. Hemos visto que construcción sufrió una contracción importante. Sí, pero podría volverse a reanimar. Mira, yo creo que lo más importante, hay que reconocer que somos un país minero y como tal, aquel sector que nos va a ayudar a reanimar la economía va a ser la minería, porque es la primera que impulsa los encadenamientos hacia atrás. Todo el mundo sueña que tenemos que tener encadenamientos hacia adelante, pero hacia atrás, construcción, servicios de transporte, alimentos para los trabajadores, jala mucha energía, servicios de consultoría, en fin, todo. El sector minería es el sector que mejor podría dinamizar la economía del país. Y tenemos proyectos paralizados que están ahí, que podrían estar encaminados. Que Yabeco ya empezó, por ejemplo, y es una muestra que sí se puede hacer minería sustentable en el país sin problemas sociales. Obviamente tenemos que solicitarle y convencer a los gobernadores de varias zonas del país que se involucren en este proceso de atraer a la inversión privada. Muy necesario, claro. Porque esos son recursos también para sus regiones, ¿no? Y usar mejor esos recursos, porque obviamente la mejor forma de distribuir el canon es invirtiéndolo en las necesidades de la población, sobre todo la que más directamente está vinculada a las zonas de impacto de la minería. Entonces, ahí es donde podemos comenzar a trabajar. La minería jala eso y eso comienza a desencadenar a un mejor uso de los recursos públicos, porque obviamente minería genera... una atracción natural. Exactamente, y jala a otras industrias, claro, ¿no? Otras industrias que también el país necesita, ¿no? Entonces, además que ya tenemos un sector súper importante también adicional a la minería que está vivo, que es el sector agroexportador, claro, que también ha sido el que mayor dinamismo ha tenido, que nos ha ayudado muchísimo durante la pandemia, nunca paró y seguimos creciendo en agroexportaciones. Y un modelo similar al de agroexportaciones puede suceder, por ejemplo, en el tema acuícola, en el tema forestal. O sea, hay espacio para crecer en estas industrias que, como digo, no tiene solamente encadenamientos hacia adelante, sino muchos encadenamientos hacia atrás, en las necesidades incluso de la industria manufacturera, para poderle atender en todas sus necesidades. Entonces, creo que es a partir de estos sectores que podemos dinamizar la economía, que obviamente hay oportunidades. Hay oportunidades también que creo que te mencioné antes de empezar en el desarrollo de algunos proyectos trascendentes. Tenemos el puerto de Chancay, que es una súper inversión de capitales peruano-chinos, privados ambos, en la zona norte del Perú. Es un puerto que va a duplicar el tamaño del puerto del Callao al finales del año 2024. Lo que implica eso es que probablemente va a tener que todo un sector de servicios en el mundo de la logística, el cabotaje, que están haciendo la reforma de las leyes de cabotaje para que entren las naves extranjeras también a dar el servicio. Es decir, podemos tener mucho dinamismo ligado a este hub que se está desarrollando en esa zona, que además va a estar conectada tanto a lo interno como al externo. Entonces yo creo que tenemos una oportunidad de desarrollo a través de sectores como el servicios, etcétera, ¿no? Y muy necesario además, ¿no?, en atención al déficit de infraestructura que tiene el Perú. Así es. Pero tú tocaste un tema importante cuando te referiste al sector privado, y yo quería preguntarte a propósito de ello, ¿no? Hablar sobre predictibilidad tributaria y jurídica. En tu opinión, Perú sigue sobre básicamente estos dos factores, predictibilidad tributaria y jurídica. ¿Perú sigue siendo un destino de inversión extranjera? ¿Mantiene ese destino, esta vocación que, hay que decirlo, tú lo lideraste en las distintas instancias en las que estuviste como alta funcionaria del gobierno?
Yo creo que sí, o sea, el Perú no ha cambiado. Primero, no hay un cambio constitucional que esté relacionado a algo que proteja la inversión privada extranjera, es decir, el trato nacional sigue vigente. O sea, nosotros no hemos cambiado nuestra constitución. Y una vez que tú tienes trato nacional, y está además no solamente en nuestra constitución, sino en todos los tratados que hemos firmado. Por supuesto. La protección al inversionista, nacional o extranjero, está en nuestra constitución. Entonces, eso está clarísimo, no tenemos por qué cambiarlo. En materia tributaria ha habido la tentación de aumentar impuestos, etcétera. Bueno, están en todas partes, ¿no? Tentaciones ideológicas, dice sí, pero realmente creo que nuestro trabajo no debe ser solamente el aumentar impuestos a un sector productivo como la minería o otra, sino pensar en cómo capturamos mayor cantidad de ingresos que puedan provenir justamente de actividades productivas adicionales. Claro. Es decir, crecer, eso es lo importante. Y para eso tenemos que facilitar la posibilidad de hacerlo, evitar la ilusión y la evasión de impuestos, por supuesto, también. Sin duda. Y formalizar la economía. Cuanto más hagamos por formalizar la economía, mayores recursos tendrá el Estado para atender las necesidades de la población. Entonces creo yo que sí es una agenda de trabajo interesante, pero no tiene necesidad de pensarse que va a haber esa inseguridad jurídica o esa inseguridad tributaria. Hay iniciativas en el Congreso, pero son inconstitucionales, entonces tienen que tener cuidado nuestros congresistas que son muy populistas a veces y que piensen bien cómo dan las señales al mercado, ¿no? Hay una, por ejemplo, con el tema del petróleo, que ahorita está en el debate público, y que no tiene sentido pues que le demos a una empresa pública que está deficitaria, que tiene un problema serio de pérdida pronto de su credit rating, ¿no? Claro. Y le vamos a dar más recursos y más obligaciones o más posibilidades de hacer inversiones de riesgo. ¿Con qué recursos si no los tiene? Absolutamente. Entonces, tenemos que ser sensatos. Y esa sensatez implica, oye, hay espacio para que trabajemos con el sector privado, que puede ser un gran dinamizador de la economía y cuyos riesgos que los corran los privados, no con los recursos públicos. Por supuesto. Los riesgos que los corran los privados, Pero es muy necesario comenzar a despejar esto y importante que se hable y finalmente transmites tranquilidad a quienes siguen mirando al Perú. Tú, Mercedes, eres una profunda conocedora de la relación bilateral. De hecho, el acuerdo de libre comercio vigente que parte siendo un hace 38 lo terminamos cerrando contigo. ¿Qué oportunidades y figuras de asociatividad comercial ves hoy entre ambas naciones? Muchísimas. A ver, el mundo nos ha dado la posibilidad de ser dos países donde tenemos un interesante desarrollo agropecuario, sobre todo agrícola diría, pero hay las otras áreas pecuarias también. Pero en lo agrícola tenemos esta ventaja de ser continuidad en estaciones. Entonces podemos producir. Es una realidad increíble que se da en particular con mucha fuerza entre los países de la Alianza del Pacífico. Entonces podemos sembrar uvas en Chile, luego en Perú, luego en hasta Ecuador si entra en la Alianza, luego en Colombia y después hasta en México. O sea, realmente podemos tener la posibilidad de ser socios comercializando en todas las estaciones del año diferentes productos agropecuarios. O sea, somos competidores, es cierto, pero somos competidores y podemos cooperar. Ese mundo... A través de un esquema de asociatividad comercial. Así es, y tenemos la Alianza del Pacífico por eso, ¿no? Lógico, claro. En el mundo minero, como también te comentaba antes, el tema de los encadenamientos que tenemos son enormes. O sea, toda la parte de servicios para el sector minería, toda la industria manufacturera para el sector minero que se puede desarrollar, todo lo que es cadena de proveedores. En Chile han hecho un trabajo extraordinario en materia de cadena de proveedores. Aprendamos juntos. Creo que podemos aprender de otros países como Australia, donde también han hecho cosas muy interesantes, yo creo que la zona norte de Chile, la zona sur de Perú debería ser una zona económica articulada alrededor de la tecnología que se puede desarrollar a partir de la minería en esa zona. Y yo creo que hay una ventana de oportunidad también enorme. Entonces, es decir, posibilidades en diferentes sectores donde además pues se pueden dar los saltos cualitativos, como decía el profesor Hausmann, de mejora hacia sectores más tecnológicos, de mayor desarrollo, pero tenemos que trabajar juntos y no mirándonos pues como que yo soy nacionalista y yo soy el rival del otro, sino más bien mirándonos como una agenda de cooperación muy fuerte. Y la ventaja es que hablamos el mismo idioma, somos una sociedad que nacemos de los mismos orígenes. Estamos a 3 horas.
y estamos a 3 horas de distancia en avión. Es maravilloso, es facilísimo. Y yo tengo la experiencia, y agradezco a Dios haber conocido a tantos amigos chilenos con los que he trabajado a lo largo de mi vida, porque tenemos esta cultura que nos hace muy fácil la relación bilateral. O sea, primero que los chilenos son muy bromistas y saben decir las cosas con mucha gracia y son simpáticos y sabemos conversar y negociar, ¿no? Cuando hay ganas de cooperar, se puede cooperar de muy buena manera. Entonces creo que tenemos culturalmente muchos lazos que nos ayudan a entendernos con más facilidad, inclusive que con otros países más al norte que pueden tener miradas culturales diferentes, ¿no? O sea, yo creo que la oportunidad está ahí. Muchas gracias, así lo vemos nosotros también. Inevitable finalmente, Mercedes, además yo fui testigo de excepción en la ocasión en la que tú, cuando estabas como ministra de Comercio Exterior y Turismo y también cuando fuiste representante del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsaste con mucha energía lo que en algún minuto se llamó el Arco del Pacífico, que fue una iniciativa que parte en Perú cuando estaba el presidente García y después finalmente se llamó la Alianza del Pacífico, bloque regional de moda cuando parte. Resulta que, periodos cíclicos o no, hoy también la Alianza del Pacífico vuelve a tomar la fuerza, no necesariamente la atracción que tenía anteriormente, pero hoy una fuerza mediática, que probablemente esté empañando la pretensión inicial que tenía la Alianza del Pacífico. En tu opinión, ¿consideras tú cuál es el futuro de la alianza? Hay posiciones, hemos visto posiciones del norte, particularmente desde México, en donde se ha dicho que no se va a entregar la presidencia pro tempore a la Alianza del Pacífico a Perú. Pareciera ser que han tenido eco, por ejemplo, en Colombia, no así en Chile, en donde hemos señalado claramente que la presidencia le corresponde a Perú. Desde tu mirada, ¿cuál va a ser la salida de esto? ¿Cuál es el futuro? ¿Para dónde vamos ahí? Es una pena realmente porque las relaciones que tenemos entre los 4 países son muy enraizadas, ya no solo por acuerdos comerciales, sino ya de todo. O sea, hay migraciones entre nuestros países. O sea, yo he vivido en México, claro, y tenemos este flujo de personas continuo, empresas de todos los países, o sea, mexicanos en Perú, peruanos en México, haciendo empresa, o en Chile o en Colombia. Es decir, la hermandad entre los 4 países es muy fluida, es muy difícil romperla. Además, o sea, el anuncio que ha hecho hoy día el señor presidente de México es muy lamentable, porque esa relación es una relación que da alimento a mucha gente. O sea, es muy triste decir que va a suspender las relaciones económicas entre nuestras naciones. O sea, nosotros tenemos a muchas personas que trabajan en estas empresas binacionales o multinacionales, claro, de la región, claro, que venden dentro de la región, que operan dentro de la región y también venden al mundo, que esa es otra ventaja. Estamos operando hacia el mundo, hacia el Asia-Pacífico, como así fue es, el sueño. Efectivamente. Y no hay necesidad de hacer una transferencia, dicho sea de paso. Yo de lo que mira, no hay necesidad. No. Ok. ¿Por qué? Porque recordemos cómo fue creada. Okay. La idea de los presidentes, en ese entonces el presidente García, era quitarle toda la burocracia y toda el protocolo al sistema. Okay. Hacerlo lo más fluido posible. Es más, las reuniones que tenían los presidentes en aquella época eran virtuales una vez y una vez se reunían en algún país, ¿no? Donde había, el que presidía era el país anfitrión. Ese era básicamente el rol del país anfitrión, facilitar las reuniones, etc. Pero no era pues una presidencia donde ordena a alguien, no nada por el estilo, era una presidencia de confluencia, de cooperación. El señor presidente López Obrador, cuando tomó el mando, nunca participó en las reuniones de la Alianza del Pacífico. Nunca. Estando el presidente, ni el presidente Vizcarra, que era cuando él asume, ni el presidente Sagasti, mandaba a su canciller. Okay. O sea, no le importaba la Alianza del Pacífico, es lo triste, ¿no? O sea, claro, no le importaba lo importante de una alianza de integración en la región tan sólida como la que teníamos ahí. Y liderada además por los propios actores de cada país. Así es. Claro. Eso es lo interesante, porque las relaciones son... La academia está relacionada. Absolutamente. Los empresarios están relacionados. Los congresos están relacionados. Había reuniones de los congresos por la Alianza del Pacífico. Es decir, hay una realidad muy fuerte. En México, cuando yo vivía allá,
las reuniones eran increíbles, íbamos a las grandes ferias donde estaban todos los países, ¿y quiénes eran los que estaban en esas ferias? Pequeñas y medianas empresas de toda la región, vendiendo productos entre sí y hacia el mundo del Asia-Pacífico, que es nuestro sueño. Entonces, perder esa vocación de la región es una tontería realmente, no querer a su patria. Absolutamente. Y no querer la integración latinoamericana que nacía, porque lo interesante era que nos estamos expandiendo, ya Ecuador iba a entrar. Claro, claro. Ecuador, y la cantidad de observadores que hemos tenido. Y la cantidad de observadores que teníamos. Lógico. O sea, era un mecanismo de integración muy fluido, muy rico, que ha incluido temas como, por ejemplo, me acuerdo con el acuerdo el tema con Chile, veíamos el tema de las pensiones, para que pudiéramos reconocer nuestras pensiones, el reconocimiento mutuo de títulos para el comercio de servicios. Es decir, había avances interesantes en lo económico y en lo social. ¿Por qué perderlo? Es una pena que haya esta estación política de dos personajes que no conocen la historia probablemente, ni la realidad que implica esta integración regional. O sea, con Colombia, por ejemplo, toda la cooperación que tenemos y Ecuador también, la cooperación para poder tener una interconexión eléctrica, por ejemplo. Así es. Hasta con Chile, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas que son fantásticas, las perdemos o las ponemos en suspenso, no creo. La realidad va a llevar a que esto continúe. Eventualmente cambiaremos de líderes y los líderes que habrán nuevos entenderán que esto no es un tema de personajes ni de miradas ideológicas, sino es un tema de una realidad viva de integración económica y social. En tu opinión, entonces, ¿la fuerza natural de la alianza se impondría? Sí, tiene que imponerse y va a suceder. O sea, estás viendo lo que está pasando con Chile. Sí, o sea, claro. Chile y Perú se reconocen como vecinos y como aliados y se respetan en sus órdenes jurídicos. Nosotros no cuestionamos ninguna decisión del presidente Boric, porque es el presidente electo y que está en funciones. Y en el caso de la señora Boluarte, que también fue electa en una plancha, ella es la heredera constitucional después de que el señor Castillo tuvo que salir porque había cometido un delito constitucional, ¿no? Vicepresidenta, qué grato escucharte. Yo debo decirlo, bueno, yo fui testigo de excepción de tus intervenciones como alta funcionaria del gobierno y escuchar esa sensatez, esa seguridad, esa tranquilidad y también hay que decirlo, ese optimismo es gratificante. Gratificante para quienes vemos el Perú de fuera y finalmente sabemos la fuerza, la atracción, el coraje, ¿no? Y esa fuerza emprendedora, ¿no? que hay que decirlo, radica en la epidermis de los peruanos. Te agradecemos mucho tu tiempo, esta tremenda disposición que has tenido con Conexiones, lo valoramos mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto para mí también estar con ustedes. Un abrazo. De esta manera y con este tremendo optimismo cerramos este nuevo bloque de Conexiones desde Relación Internacional. Muchas gracias.